Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Hoy voy a hablar de Antichrist Superstar, de Marilyn Manson y todo lo que significa a un nivel conceptual y de argumentación de lo que trata este álbum, así como algunas pequeñas anécdotas. Y quizás, si me animo, más adelante haré un análisis canción por canción, pero me gustaría hablar de este disco porque para mí es el mejor disco de la historia de la música. Es un álbum que he oído 300 millones de veces, en el que cada vez que te adentras en él descubres una nueva capa de información. Las letras me parecen muy reveladoras para todo aquel adolescente que creciera en los 90 y que incluso sigue vigente a día de hoy por todos los temas que trata de una manera espectacular. Lo primero que quiero decir es que Manson es un fan reconocido de David Bowie y que se puede ver esta inspiración sobre todo en Mechanical Animals a nivel estético, pero en esta cuestión nos vamos a centrar en Antichrist Superstar. Una de las máximas que dijo David Bowie es que debes copiar descaradamente y hacerlo mejor. Tenemos un ejemplo claro entre el tema Somewhere Over the Rainbow y Starman, donde la melodía vocal es idéntica. Este disco tiene como fuente de inspiración varias fuentes. Una de ellas, la más grande, digamos, es el libro El Anticristo de Friedrich Nietzsche. The Antichrist Fluch out of Christentum. Seguro que no lo he dicho bien, pero bueno. Es una de las últimas obras de este filósofo alemán. Y tenemos citas como las siguientes. Si se coloca el centro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se le quita a la vida en general el centro de gravedad. ¿Qué es bueno? Todo aquello que eleva nuestro sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo? Todo aquello que se origina en la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de cómo crece el poder, de vencer una resistencia. Los débiles y los malogrados deben perecer. Principio primero de nuestro amor por los hombres. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? El ejercicio de la compasión hacia todos los malogrados y débiles. El cristianismo. Así que en el álbum, Manson describe en 3 arcos la transformación hacia este ser que es el superhombre, que es otro de los libros de Friedrich Nietzsche, así habló Zaratustra. El concepto del superhombre, el Übermensch, traducible como superhombre, superhumano, suprahombre, en la filosofía es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que considera el del hombre común. Define cómo es el viaje de la liberación moral del hombre. El hombre nace libre de pensamientos y prejuicios, y que la sociedad en la que vive lo encierra en una serie de valores morales que le limitan el actuar con libertad. El entorno que rodea a las personas es una coraza que impide pensar libremente y descubrir qué es lo bueno, lo malo. El superhombre es la muerte de Dios, y el hombre tenía que liberarse de las ataduras de Dios. Para llegar al superhombre, el hombre debe pasar por 3 fases. El camello, que es la etapa donde el hombre carga y arrastra toda imposición moral. La segunda fase, que es el león, donde el hombre se pelea contra todo esto, se hace fuerte y consigue liberarse. Y la tercera fase es la liberación moral, donde se reencarna en un niño y donde se puede preguntar qué es bueno o malo y actuar de acuerdo a su propia moralidad, de una manera individual. Manson le da una vuelta a esto también en 3 partes. El Hierophant, donde nos da una idea de la sociedad actual y más macabra, donde el individualismo brilla por su ausencia, donde se les lava el cerebro con las religiones, no solo del cristianismo, sino las religiones en general, y donde se les impone unos prejuicios, un ser humano aprisionado. La segunda parte, que sería una alegoría al león, la liberación, de Inauguration of the Worm, donde hay referencias al libro de la Metamorfosis de Kafka, donde la persona se destruye para crear un nuevo ser, donde al contrario que Nietzsche, aquí Manson intenta sacar de sí mismo lo más macabro y turbio de la persona para llegar a un nuevo estado. Esta tercera parte, que en Friedrich Nietzsche es el niño, el superhombre, aquí es
The Disintegrator Rising, la autodestrucción, el nacimiento del anticristo como tal, que después de librarse de la imposición moral del cristianismo, de la religión, de la ley, de la policía, lo que es lo correcto, sale un monstruo fuera de control que casi acaba con el mundo. Teniendo la libertad absoluta, esto nos da potestad para acabar con todo lo que queramos. Por otro lado, Marilyn Manson vio la peli Begotten. Begotten, en español El Engendrado, es una película estadounidense experimental y de terror de 1990, escrita, producida y dirigida por Edmund Elias Merhige. Es su primera película. Este filme trata la historia del Génesis en un mundo similar al de la Tierra, desde una mirada muy personal. Sí, esto fue toda la galería de sonidos que utilicé para Begotten, que es un filme que hice cuando tenía 20 años y quería representar el Génesis y tal, pero como no tenía ni puta idea, pues digo, hago algo muy críptico y así para que todo el mundo crea que está viendo. El filme no posee diálogo, pero usa unas imágenes para contar la historia. Esta se desarrolla como una alegoría, posee varias referencias al cristianismo también y a ciertos ritos. La música es escasa, donde apenas hay un par de sintetizadores y ruidos de grillos, efectos de sonido, etc. El director ha expresado que considera este film como el primero de una trilogía, tal y como hará Manson más adelante con Hollywood y Mechanical Animals. La película además inspiró a uno de los videoclips que compondrían Antichrist Superstar. De hecho, este director de la película Begotten trabajó con Manson en el videoclip Creep Torchill, usando imágenes de la película Begotten, pero con Manson de protagonista. La película Begotten tiene mucho paralelismo con el concepto de Antichrist Superstar, porque esta comienza con un dios que se automutila, destripándose. De ahí emerge la madre tierra, se cierne sobre él e impregna a sí misma con los fluidos del dios, quedando embarazada. Pues, y aquí hay un dato muy curioso, porque creo que es una manera de darle sentido a la divina concepción. En este caso, la película muestra cómo al morir el dios, nace de ahí la madre naturaleza al dios y se restriega el fluido y tal y queda preñada. Total, que después de esto hay como una especie de engendro que nace de la madre naturaleza y un grupo de personas se lo llevan para desmembrarlo porque es como una especie de abominación. Todo esto es importante para contar el disco porque Manson se apropia de las ideas de la película para llevarlas a esta fusión entre el anticristo de Nietzsche, así habló Zaratustra, la metamorfosis y a su vez esta película, Begotten. Entonces el conjunto nos da el presente disco. Además de que el propio título Antichrist Superstar es una burla al famosísimo disco conceptual Jesucristo Superstar. De hecho, hay una intro que se llegó a grabar pero no se incluyó en la edición final que se llama Heaven, Too Much Heaven on the Brain, alusión a Too Much Heaven on Their Minds de Jesucristo Superstar. Otra cosa también a destacar es que la portada del diseñador Paul Brown es la primera portada que hace para un grupo de metal. Él venía haciendo portadas de discos de jazz, quedó con Marilyn Manson, vieron la película de Begotten y este señor se inspiró para realizar todo el arte que vemos en el disco, que por cierto es fantástico. Tenemos también como curiosidad, tenemos aquí además este compás que diseñó que
que el corazón es lo opuesto a la mente y la complacencia lo opuesto a la malicia, que me parece una cosa también bastante a destacar. Todo el concepto gráfico del disco, como digo, está inspirado en toda esta obra de Vergoten. Todo esto debería mostrar su evolución metafórica y existencialista de un gusano desde la fase de crisálida hasta convertirse en el anticristo, haciendo una alegoría a la metamorfosis de Kafka, como dije. Además de poder ver varios símbolos del Cábala, numerología, etcétera, que también dan un ambiente en contra no solo del cristianismo, sino de varias religiones como tal. De hecho, hay varios miembros del grupo de Marilyn Manson en esa época que eran de origen judío. Podemos leer de la biografía de Long Hard Road Out of Hell que, después de 7 meses estresantes de trabajar en el disco y de lidiar con Missy, su novia de aquel entonces, de la cual venían saliendo de llevar a cabo un aborto y que irremediablemente terminaría, estaba comenzando a emerger de ese capullo de insensibilidad sin alma a medida que las drogas se iban drenando de mi sistema, mi humanidad. Lágrimas, amor, odio, autoestima, culpa, estaban volviendo en grandes dosis, pero no de la misma manera en que se las recordaba. Mis debilidades se convirtieron en mis fortalezas, mi fealdad en belleza, mi apatía hacia el mundo se había transformado en un deseo de salvarlo. Me había convertido en una paradoja. Ahora más que en cualquier otro punto de mi vida, había comenzado a creer en mí mismo. Según Manson, este disco es el final de una trilogía que había grabado inversamente, como conocemos, es decir, la historia comienza por Hollywood del año 2000, sigue con Mechanical Animals del año 98 y culmina con Antichrist Superstar. Tiene una extraña coherencia que el paisaje surrealista y violento de Hollywood sea una especie de flujo de consciencia de una entidad que se canaliza más cerca de nuestra realidad, primero como un profeta no terrícola, hermafrodita, bueno para los excesos, y que viene a decir en qué términos el hombre vivirá su apocalipsis en busca de algo mejor, poniéndose a prueba a sí mismo. Y luego el nacimiento del ángel exterminador, la profecía hecha carne de Omega, el Antichrist Superstar. Una cruza claramente entre algo humano y algo no humano, con un ciclo biológico que transforma a un elegido en una lombriz crisálida que mutará en un hombre alado que llevará a cabo la tarea de arrasar con el planeta para que los más fuertes tengan la posibilidad de empezar de nuevo. Datos de la grabación. Se hizo en 1996 y en la misma Manson llegó a interrumpir su sueño de manera voluntaria para estar fatigado. Se autotorturó muchísimo para sentir un estado extremo y un ser intenso. When you were going in to record the record, you originally told me that you were going to set up a situation of in complete chaos, just real tension in the studio to push it to the limits. Were you able to achieve that? We used a lot of different elements. Hebrew, Kabbalism, sleep deprivation, pain, threshold rituals, narcotics, everything. We built this contraption. It was like an isolation chamber, and I used to spend a lot of time in there, but we were just trying to bring out different parts of the subconscious that you wouldn't get normally. So it was like a real pillarse, clavarse agujas, una orgía de drogas tremenda, por supuesto, generando un estado casi de locura. Todo el mundo llegó a un estado físico extremo, miembros que se fueron de la banda, esto lleva a destruir las cintas de grabación en pleno ataque de violencia, tocar con unos instrumentos en un estado lamentable y la idea era llegar al límite en todos los aspectos. Y lo que generó cuando salió el disco fue protestas cristianas en los conciertos, actos vejatorios como la quema de Biblias en conciertos, problemas con el Senado. Manson se convirtió en el enemigo público número 1 de Estados Unidos, incluso llegaron a ofrecerle dinero por no tocar. Total, que todo lo que conlleva la concepción, la grabación, lo que supuso después y lo fantásticas que son cada una de las canciones que conforman el disco, hacen que sea una experiencia, desde luego, inolvidable y que para mí está en el podio de discos que debes escuchar por lo menos una vez en tu vida. Y lo dicho, si os ha gustado este vídeo, puedo hacer uno analizando canción por canción y viendo cómo encajan todas las piezas, porque este disco usa muchas melodías y partes en canciones que luego se complementan con otras, así como las letras, que son estupendas, como ya digo, hablando a un nivel ya también de producción a cargo del genio de Trent Reznor, que eso es otro tema aparte. Así
Así que os recomiendo escucharlo y cualquier cosa